Graban un torbellino en sembradillos de Santa María de Jesús en Zacatepec. El fenómeno natural deja sorprendidos a los pobladores, algo inusual en la zona. ¡Qué calor! La frase en un día en el que las temperaturas llegan de 27 a 29 grados centígrados. La ola de calor no se detiene ni con ventiladores y los expertos dan consejos para evitar el colapso por el calor. Las autoridades de salud en alerta por consumo de fentanilo. El haber descubierto el tráfico de la sustancia en el Hospital San Juan de Dios deja clara la advertencia. Una madre y su hija visitan el salón de belleza en el que fue acribillada Valeria Márquez y le rinden homenaje. La ciudad continúa conmocionada por lo que ha pasado. Miércoles 21 de mayo, bienvenidos a Impacto Directo aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce. Como todos los días, es un gusto acompañarle y poder llegar hasta su hogar para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Claudia Masí, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Estefaní González, abogada, y Julio Talamonti, experto en seguridad pública. Y estos días ha sido noticia la detención y el procesamiento judicial de un enfermero del Hospital General San Juan de Dios por la sustracción y la venta ilegal de medicamentos, entre ellos el fentanilo. ¿Por qué razón es que los hospitales tienen este fármaco? Acá respondemos esa incógnita. En las investigaciones preliminares que se han realizado por parte del Hospital General San Juan de Dios a través del seguimiento con las cámaras de videovigilancia, se señala que este enfermero no únicamente vendía medicamentos para todo tipo de personas que lo requirieran, sino también inyecciones de fentanilo a aquellos que son drogodependientes. Pero, ¿qué es el fentanilo? Según las autoridades, se trata de un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más poderoso. Sin embargo, aunque este es utilizado médicamente, también es altamente adictivo y puede generar la muerte. En el ámbito médico, el fentanilo se utiliza bajo estricta supervisión médica y en dados casos que así lo amerite la medicina, como por ejemplo para tratar dolores crónicos de enfermedades como el cáncer o enfermedades agudas. Dentro de ello también puede ser utilizado para tratar a pacientes que han sufrido amputaciones. También se utiliza en el quirófano como sedante. A ello se suma que puede estarse siendo aplicado a pacientes con cuidados paliativos o enfermedades que mantengan ya al paciente al borde de la muerte y que esto únicamente sirva para reducir el dolor. El fentanilo se utiliza también como una droga. Esto es altamente peligroso, ya que en dosis no controladas puede generar incluso la muerte. Adicional a ello, a corto plazo puede estar causando depresión en aquellos pacientes que dejan de utilizar la misma una vez se han vuelto dependientes. A esto también se suma, según lo indicado por los médicos, que al estarlo aplicando en una dosis no recomendada o incluso bajo los conocimientos, también puede generar que las personas caigan en coma. Por ello, hacen una alerta principalmente a todas aquellas personas que están intentando realizar el uso o consumo de dichas drogas sintéticas, que mezcladas con otras como la cocaína o heroína también pueden ser fatales. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Y es una situación a la que se le debe poner atención. Una dosis de 2 miligramos de fentanilo, para tener idea de qué estamos hablando, puede ser entre 10 a 15 gramos de la sal de mesa, la que todos consumimos. Así de poderoso puede ser el fentanilo y los efectos que tiene para el ser humano cuando se administra de esta manera, Claudia. Sí, definitivamente. Que va a lo del dolor, lo calma, pero también es para anestesia, ¿verdad? Cuando se dice que es un opioide, se refiere a que... Claudia, voy a ir contigo en un momento, vamos a mejorar tu audio. Armando, hay una investigación de las autoridades
por el fentanilo, pero otras sustancias que también pudieron haber sido sustraídas de este centro asistencial. Definitivamente, lo recomendable aquí es de que Auditoría Interna realice la investigación correspondiente porque sí va a haber faltantes, definitivamente va a haber faltantes y una cantidad bastante considerable de dinero perdido. En ese orden de ideas, mira, que estén utilizando el fentanilo para, bueno, como se usa en Estados Unidos, que ya es una droga como tal y que ya la han vuelto sintética, además peligrosísima. Yo considero que lamentablemente muchas personas lo que buscan es siempre ver a la gente fuera de sí. Porque se acuerda que un pueblo sin pensamiento es fácil de gobernar, es fácil de manipular. Por la necesidad de poco de droga, ¿qué pasa? Se han dado casos que han saqueado casa a los propios hijos, los propios miembros de la familia. Entonces, todo va de la mano. Pero yo considero que sí, el Ministerio de Salud tiene que hacer una auditoría interna importante y si no, pues que la Contraloría intervenga para dar con los verdaderos responsables de esos faltantes. A ver, Julio, dime, Alexis. ¿hay un mercado Sí. de consumo de fentanilo en nuestro país? Porque Sí. esta investigación, lo que ha hecho el enfermero, pone el tema sobre la mesa para poder analizar las consecuencias que puede tener en la sociedad. Pone en evidencia precisamente eso que acabas de decir. No estaría de alguna manera esta droga sintética llegando de esta forma ilegal, obviamente en la que lo ha hecho este enfermero, si no hubiese ya un mercado que ha de ser bastante grande. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, recordemos que las drogas van también como por cuestión de modas, ¿no? Y la de moda hoy por hoy es el fentanilo. Yo pensaba en aquel momento que había salido la droga cocodrilo, se recuerdan, hace como unos 8 o 10 años atrás, que era lo peor que podíamos ver. Pero hoy el fentanilo, que es la droga de moda, nos está demostrando que tiene esa característica tan terrible. La gente dice, lo que pasa es que la persona es adicta a la droga. Pero más que adicción, que sí la hay, son dependientes, ¿no? Porque esto vuelve dependiente rápidamente a la persona. Dependiente en lo físico, que si no consume esa cantidad de droga se va a sentir mal, pero dependiente en lo mental también. Y aquí es donde se pierde precisamente el control de las personas, que están dispuestas a todo, inclusive a robar, a matar, a lo que sea, por conseguirlo. Pero el mercado definitivamente de lo que es cualquier droga, y en este caso el fentanilo, aquí en Guatemala, aunque no lo parezca, ya es grande. Bueno, tenemos que hacer la pausa, quédese con nosotros en Impacto Directo, regresamos después de estos mensajes. Y un video que circula en las redes sociales está causando curiosidad. Se trata de un torbellino que levanta gran cantidad de tierra mientras mantiene una forma alargada. En el video se observa que este fenómeno se mantiene durante casi un minuto, aunque después de unos segundos se disipa y desaparece. El hecho ocurrió en una planicie de Santa María de Jesús, en donde se observan sembradillos y se desconoce la razón de su formación. Y para resolver todas las inquietudes relacionadas a este fenómeno nos acompaña Jorge Chinchilla, meteorólogo de INCIBUME. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. ¿Se trata de un remolino o un torbellino? ¿Cuál es la diferencia? Si nos puede explicar de lo que ha ocurrido en Santa María, por favor. Claro que sí, por el momento nosotros, según las imágenes, podemos determinar de que fue un torbellino de polvo. Estos torbellinos son bastante comunes en esta época donde tenemos bastante calor, tenemos poca nubosidad y eso calienta mucho las planicies, los lugares desérticos como ese lugar que tenía bastante polvo. Y eso genera torbellinos debido a la convección del viento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el calentamiento en la superficie, todo ese aire que está en contacto con esa superficie empieza a subir y empieza a remolinarse generando esos torbellinos. Es muy diferente a un tornado como tal, como lo tenemos digamos, en Estados Unidos, en todos los países de latitudes medias altas, donde los tornados vienen desde la base de la nube, es decir, desde arriba, y empiezan a bajar tocando la superficie de la Tierra. En esta ocasión, este torbellino de polvo empezó desde la superficie del suelo y empezó a subir generando todo ese levantamiento de polvo, ¿verdad? Y que no duró apenas unos segundos, ¿verdad? Esto es debido al calentamiento que tenemos bastante fuerte. Jorge, ¿hay una relación con la tala o la falta de árboles en estas zonas? Generalmente sí, debido a que la falta de árboles genera un mayor calentamiento en la superficie de la Tierra.
Siempre ahí tenemos algunos lugares donde es más propenso a que se den, pero sí, generalmente cuando nosotros tenemos una superficie sin obstáculos mayores, como son los árboles que pueden generar un poco de sombra y eso hacer que el calentamiento no sea tan fuerte, puede generarse estos remolinos de polvo. Sin embargo, también en lugares o incluso en algunas fogatas se ha visualizado, también en algunas, podemos ver algunas imágenes o videos donde el simple hecho de tener una fogata o un lugar caliente con llamas genera esos torbellinos debido a que calienta mucho el aire circundante. Entonces puede presentarse en algunos lugares donde las temperaturas sean bastante altas. Tenemos preguntas de nuestros panelistas, Claudia. Sí, definitivamente. Aquí en Guatemala esto no es muy común. Al experto podríamos preguntarle, aparte de este lugar, ¿existen otros en Guatemala en donde se hayan presentado y cuáles son los consejos a los pobladores? Porque podrían tener miedo en algún momento, confundirlo con un tornado, refugiarse en algún lugar. Entonces, ¿cuáles son los consejos o sugerencias que da el experto? Adelante, gracias. Claro que sí. Bueno, la verdad es que los tornados no son comunes. De hecho, esos no se pueden presentar normalmente en Guatemala debido a que esos son fenómenos de latitudes medias. Sin embargo, esos torbellinos de polvo sí que son bastante comunes debido a que tenemos bastantes lugares áridos. Simplemente tal vez no tenemos la forma de verlos, ¿verdad? Pero generalmente en lugares de planicies donde tenemos bastante calentamiento en horas de la tarde y tenemos poca nubosidad, se pueden generar estos torbellinos de polvo. También cuando tenemos tormentas locales severas, que son los cumulonimbus, ¿verdad? Las famosas nubes de tormenta que generan mucha lluvia y mucho viento. Este viento también puede generar algunos torbellinos, estos se llaman guznados. Son un poco diferentes, se generan de manera diferente debido a que esos guznados son debido a tormentas locales severas, pero que no llegan a ser tornados como tales. Estos sí pueden llegar a ser un poco más peligrosos debido a que los vientos son más fuertes, pero eso se debe a las ráfagas de vientos tan fuertes que genera estas tormentas locales severas. Tenemos que tomar en cuenta de que en esta época sí tenemos estas tormentas locales severas e incluso puede generar caída de granizo, que también es uno de los fenómenos que más nos afectan debido a las estructuras o a los plantíos que pueden llegar a afectar. Recomendamos siempre a la población de que cuando tengamos alguna tormenta no salir, no exponerse, siempre resguardarse dentro de casa. Y cuando tenemos algunas tormentas de polvo, como son estos remolinos de polvo, estos torbellinos, también no acercarse, ¿verdad? Debido a que a pesar de que los vientos no son tan fuertes, sí levanta escombros y puede generar algún problema, principalmente respiratorio o de salud. Bueno, Jorge, le pido que siga con nosotros. Vamos a hablar sobre las altas temperaturas, ya que este miércoles 21 de mayo la intensidad del calor fue extrema. Las temperaturas en la ciudad alcanzaron los 30 grados centígrados y en el interior de nuestro país el termómetro llegó hasta los 42 grados centígrados. Este 21 de mayo se registró un calor extremo en varias partes del territorio nacional. Según la pronosticadora del INSIBUME, Vivian Roldán, la temperatura en Guatemala se registró entre los 27 y 29 grados centígrados. El índice de rayos ultravioleta en Guatemala indicó que entre las 10 y 13 horas la intensidad del calor fue extremo, mientras que en el Petén se registraron temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Estas temperaturas podrían permanecer en los próximos días, por lo que médicos recomiendan que de 10 de la mañana a 4 de la tarde las personas se abstengan de mantenerse directamente bajo los rayos solares. Además, recomiendan el uso de protector solar y ropa adecuada para cuidarse de los rayos ultravioleta. Otro dato importante que se dio a conocer por parte del INSIBUME es que el fenómeno de la Niña podría verse afectado durante este año, por lo que podría verse afectado el inicio de la temporada de lluvias. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. Y vaya, si no tuvimos mucho calor en este miércoles, uno buscaba cómo poder refrescarse, pero imposible definitivamente. Seguimos conversando con Jorge Chinchilla, meteorólogo de INSIBUME. Jorge, ¿qué ocurrió este miércoles? ¿Por qué el termómetro en la ciudad capital llegó hasta los 30 grados y la sensación térmica podía ser de mucho más? Claro que sí, por el momento nosotros tenemos temperaturas bastante altas debido a que, recordemos, todavía estamos en la época cálida.
Hemos tenido también en la época lluviosa gradual, ¿verdad? Siempre iniciamos con un poco de lluvias y luego entramos de lleno en la época lluviosa. Esto facilita la disminución en las temperaturas altas, pero las temperaturas siempre estarán bastante altas. Recordemos de que en el hemisferio norte estamos en verano. A pesar de que nosotros ya tenemos la época lluviosa, todo lo que es el hemisferio norte ya tenemos temperaturas bastante altas y eso continuará en nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros tenemos nubosidad, lluvias, esto favorece a que estas temperaturas no se sientan, sean un poco más bajas. Que cuando nosotros tenemos poca nubosidad como el día de hoy. Nosotros tuvimos nubosidad y lluvias a lo largo de Boca Costa, pero en el área de Occidente y Altiplano Central tuvimos muy poca nubosidad y eso favoreció a que tuviéramos unas altas temperaturas en la mayor parte del país. Sin embargo, déjeme decirle de que el día de ayer tuvimos temperaturas más altas que hoy en el área del norte, en Petén, donde ayer registramos casi 40 grados y el día de hoy bajó a 36. Eso quiere decir de que estos días han sido variables debido a la nubosidad que se presenta y a algunos otros factores muy locales. Sin embargo, esperamos de que todavía tengamos poca nubosidad y pocas lluvias, por lo menos en el área central y occidente, hasta pasado mañana, donde tendríamos un repunte de lluvias, debido a que poco a poco estamos entrando a la época lluviosa y eso podría favorecer a que del día viernes en adelante podamos llegar a tener temperaturas un poco más suaves, que sin embargo podríamos seguir teniendo temperaturas bastante altas en los sectores donde no ha iniciado la época lluviosa, como es el norte del país. Perfecto, Jorge, gracias por acompañarnos en Impacto Directo, el meteorólogo de INSIBUME. Momento de hacer la pausa, quédese porque volvemos en instantes. Una joven cayó de la plataforma de un pick-up en movimiento en Patsunchi, Maltenango. Veamos este video donde se observa que varios vehículos se incorporan en una cuchilla. Ahí tenemos el momento preciso cuando esta mujer lamentablemente cae de la palangana de este pick-up que transportaba a varios de los vecinos. En ese momento esta joven, que es una aparente estudiante, pierde el equilibrio, cae del vehículo en marcha. Tras la caída se levanta por su cuenta y comienza a caminar mientras los vecinos se acercan para auxiliarla. Según los testigos, esta es la tercera vez que ocurre un accidente similar en ese punto. Cuando vemos vehículos sobrecargados, Stephanie, los pick-ups que son bastante comunes para el traslado de personas, esto nos tiene que llamar a la reflexión para no continuar haciéndolo. Sí, mira, hay cero seguridad. A mí siempre me ha llamado la atención que por qué las personas se sientan en la orilla de los pick-up. ¿Por qué no? Si se quieren sentar y quieren ir muchos, ¿verdad? Adentro, porque es mucho más seguro. Obviamente no es como a estar adentro del carro, pero es más seguro porque si vas tú en la orilla, cualquier frenazo o cualquier accidente que suceda, definitivamente va a pasar esto. Y es que por poquito Julio pudo haber caído entre las llantas del pick-up o venir otro vehículo y estuviéramos contando otra historia. Y con un resultado fatal, obviamente, si por ejemplo, aunque no viniera otro, se golpea muy fuerte en el cráneo. Correcto. Entonces, aquí estamos hablando de una palabra para definir esto, y es la imprudencia. Si nos vamos a la RAE nos deja igual. Imprudencia igual a falta de prudencia. ¿Qué significa esto? El hecho de que no se hizo, lo que decía la licenciada Stephanie, una acción de cuidado, una acción de precaución y de prevención. Del piloto y de quienes acompañan. En primera instancia del piloto, porque él al final de cuentas lleva la responsabilidad de estas personas, y esto pasa mucho, y no a veces solo así sentado, que estoy de acuerdo que obviamente es peligroso, a veces van parados. La cuestión es, bueno, si van a tener que viajar así en la palangana, sentaditos, pues. Claro, protegiéndose. Y vamos ahora a la siguiente información. Estas imágenes son bastante fuertes. Se trata de una perrita en situación de calle que fue rescatada con heridas en el cuello y el costado provocadas con un machete. El incidente se registró en la zona 1 de Misco. Se ha hecho un llamado por parte de la municipalidad a los vecinos para crear conciencia del respeto hacia los perros, quienes se dice que solo buscan un plato de comida. La perrita fue trasladada al albergue municipal para evaluación veterinaria y su recuperación. Es lamentable ese tipo de agresiones a los seres vivos. Se ha perdido
la cordura en contra del ser humano, de las personas, y atacamos a seres vivos, atacamos cualquier cosa. Ya no hay ningún tipo de remordimiento, Claudia. Sí, definitivamente, miren, estas noticias de veras yo cierro los ojos, vaya que me dijo el compañero, está tapado porque a mí en lo particular me afectan. Y de veras yo les quiero pedir, por favor, si a usted no le gustan los animalitos, si no puede tener uno en su casa, si uno lo mordió y usted todavía tiene el trauma de cuando era un niño, por favor no los lastime, no los golpee, porque los perritos son seres espirituales. En la cosmovisión espiritual, ellos vienen a darnos un mensaje, a rescatarnos. Ellos son nuestros guardianes. Sí, además, avisan. no son seres humanos, pero sí son seres vivos que sienten. Y esta es una manera de ver cómo está nuestra sociedad, cómo tratamos a nuestros animalitos. Y hay una frase que a mí me encanta, y si ustedes me permiten compartirla, y es de Anatole France, que fue Premio Nobel de Literatura. Él dice: hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Así que, por favor, no les hagamos daño. Armando, ¿será esta una reacción de una persona que pudo haber sido víctima de agresión de este perro? Que este perro tuvo un comportamiento agresivo y por eso reaccionó de esa manera. No conocemos el contexto. Nuevamente nos enfrentamos a una noticia donde no sabemos si fue en defensa propia. Mira, nada justifica la defensa propia de esa índole. Las piedras, por ejemplo, son lo clásico, arrojarle piedras a un perro. Hay muchas formas de poder espantar a un perro, incluso rabioso, pero en este caso los perritos de calle o en situación de calle te van a atacar porque están indefensos, o sea, están indefensos y están en defensa de su propia integridad. En ese orden de ideas, que lo hayan atacado con un machete es el típico caso de aquella persona que es violenta por naturaleza y ataca sin ton ni son, y eso puede ser un animalito, puede haber sido una persona. ¿Verdad? Ya pasó el caso de otra persona en otra noticia que vimos que una persona agarró machetazos a un niño. Entonces, en este caso los animalitos no tienen la culpa es de la persona que en algún momento lo tuvo. Ya no puedo tener porque me mudé de apartamento y en este apartamento no aceptan animales, no lo doy a un albergue, lo saco a la calle. Y es inhumano, la verdad. Y lamentablemente es la situación en el corazón de la gente, pero admiro en este caso al alcalde municipal de Misco, a Neto, la verdad que muchos lo critican, pero a él le da igual, dijo la canción, ¿verdad? Pero felicidades, la verdad que es un buen trabajo. Lo inhumano que podemos llegar a ser, Stephanie, el tener ese tipo de comportamientos. Nada justifica ser violento con los animales, con las personas, con nuestro prójimo. Nada cuesta ser cortés. Nada cuesta amar a un animalito que lo único que viene a este mundo a hacerle compañía a uno, a tratarlo bien. Muchas veces es el mejor amigo del hombre, como se dice, ¿verdad? He visto casos muy bonitos de que cuando la persona, un humano fallece, el animalito también entra en depresión porque hay demasiada conexión con el humano. Y así debemos de ser, amar y respetar, sobre todo respetar a los animalitos, que ellos son seres humanos que vienen a este mundo únicamente a dar amor. A alegrarnos, esos seres vivos de cuatro patas. Totalmente tan nobles, ¿no? Sí. Tan lindos. Y aquí vuelvo a decir lo que ya dije, por lo menos en una o dos ocasiones. ¡Qué animal! Pero qué animal el que hizo esto, de verdad, porque el perrito es un ser tan noble en general. Y aquí hay una situación bien tremenda, bien terrible. Vemos la maldad en su máxima expresión contra un ser indefenso y vemos cómo nuestra sociedad realmente está siendo, pero mala en todo sentido. El doctor Armando decía algo bien importante y es el hecho de que la culpa es de quien le dio el machetazo. Sí, por supuesto que hay mucha culpa, pero la culpa es de aquel que probablemente lo tenía como mascota y por alguna razón de maldad otra vez lo deja en la calle. Entonces, ¿consecuencias legales, Julio, Claro. de realizar este tipo de prácticas en contra de los animales? Claro, recordemos, Alexis, que hay una ley ahora contra ya hace unos años, contra el maltrato animal y que básicamente las sanciones son de orden pecuniario, es decir, de varios hasta 12 salarios mínimos y que eventualmente podría haber alguna sindicación penal. Difícil, porque esta ley amarra bastante a que sea solo lo pecuniario, pero ojalá se logre establecer quién fue y le caiga la máxima sanción. Sí, no, y es que muchos piensan, ay, es un animal, no siente, o me estaba agrediendo. No, no es solo un animal, es un ser vivo que come, duerme. Tiene Entonces, sentimientos. y esa es la manera en que nosotros vemos cómo está nuestra sociedad. O sea, si no tratamos bien a un animalito, a un niño, a un anciano, que son nuestras personas vulnerables, imagínense cómo vamos a tratar a otras personas. Entonces, de veras, yo les digo,
los animalitos son importantes en nuestra sociedad. Hay una teoría que dice que cuando nosotros morimos, ellos están para recibirnos. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Ojalá queden con el responsable de este acto atroz. Ya volvemos. Y cuando hablamos de estas noticias, uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Una famosa influencer brasileña de 27 años fue apuñalada mientras transmitía en vivo a través de las redes sociales. Su novio fue detenido y ahora enfrenta cargos por intento de feminicidio. A continuación, los detalles de este caso que está causando indignación. Una influencer de 27 años fue apuñalada casi 10 veces cuando transmitía en vivo. Se trata de Luna Ambrosevicius. Todo ocurrió cuando la mujer estaba transmitiendo ante sus más de 235,000 seguidores, cuando de pronto su novio se acercó y la apuñaló. En las imágenes que circulan en las redes sociales, la joven levanta el teléfono mientras se observa su cuerpo ensangrentado. Según el reporte policial, la agresión fue registrada parcialmente en video antes de que la transmisión fuera interrumpida la noche del pasado lunes 19 de mayo. Ante la emergencia, algunos usuarios alertaron a la policía del caso. Luna fue trasladada de emergencia a un hospital y fue ingresada en estado crítico pero estable. Ya se recupera de las heridas provocadas por arma blanca en el abdomen y el torso. Alex, su agresor y pareja sentimental, fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por intento de feminicidio. Autoridades de Brasil ya han iniciado una investigación y se analiza antecedentes de violencia previa en la relación. Luna es conocida por su contenido sobre estilo de vida, salud mental y empoderamiento femenino. Para Impacto Directo, Ginny Sahben. Imágenes definitivamente después de lo ocurrido con Valeria Márquez en México, vemos lo que sucede con Luna en Brasil y uno no deja de pensar, como lo decía Stephanie, ¿qué está pasando en este mundo? La verdad que es impresionante ver estas imágenes. Acaba de pasar lo de Valeria en México y ahora veo esto y digo yo, qué impresionante, pero son casos que se ven a diario. Estos son públicos porque ellas son influencers, son reconocidas en sus países, pero aquí algo que me llama muchísimo la atención es que ya había antecedentes de violencia dentro de su relación. Y eso es lo que siempre hablamos aquí en el programa, es que por qué no cuando empieza, cuando ven la primera bandera roja, cuando ven la primera falta de respeto a una relación, deben de poner punto y final a esa relación, porque si siguen permitiendo que les sigan faltando el respeto, puede llegar a esto, incluso pueden llegarlas a matar, como en el caso de Valeria. Claro, y Julio, ¿se puede llegar a normalizar este tipo de crímenes a través de las redes sociales? Muy seguido lo que ha estado ocurriendo. Esto es algo bastante interesante de analizar porque, aunque no es normal bajo ningún punto de vista, al contrario, esto es una situación terrible. ¿No te da un poquito de situación de que puede pasar eso? En cuanto a que hace una semana estábamos hablando lo de la señorita mexicana, ahora estamos hablando de esta situación en Brasil y esto parece estar siendo una constante. El doctor Michael Stone, que fue precisamente alguien que estudió el índice de maldad para lo que se ve en el tema de criminología, el actuar, la mente criminal, nos lo definiría probablemente en dos niveles. Habría que ver el contexto fuera de lo que sucedió. Uno son los amantes celosos, que pudiera ser una de esta situación, que es el nivel 2, y el otro es un nivel muy elevado de los 22, que son los psicópatas, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que ver es lo que hemos dicho en tantas ocasiones y que seguramente la licenciada Claudia nos podrá informar mucho más. El tema de la salud mental en el mundo, y no solo en Guatemala, aquí mucho más, obviamente, Alexis, tiene que ponerse la atención. Salud mental es el tema que nos debe ocupar en este momento con los antecedentes que tenemos, Claudia. Sí, definitivamente. Miren, todas las relaciones son complejas, todas, pero las de pareja lo son aún más. Y yo quiero hoy platicar, si usted en este momento se encuentra en una relación en la que no está cómoda, no está incómodo o siente que esto no está avanzando, nosotros en psicología le llamamos banderas rojas o que el semáforo está en rojo todo el tiempo. Y algunas de las características, por ejemplo, es que la persona no satisface las necesidades de su pareja o cree que lo que ella hace para con él es su obligación. Generalmente es manipulador, es controlador, por supuesto, celoso, minimiza a la otra persona,
puede haber agresiones, hay una comunicación tóxica en la que dejan de hablarse, se gritan, hay indiferencia y hay dos características bien particulares. Una de ellas es que esta persona, a la que a veces nosotros podemos llamar vampiro emocional, corta la relación de su víctima con su mamá, con sus amigas, y la relación es estresante, no es agradable. Por eso nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones, toda relación o todo amor que no dé paz, que no dé tranquilidad, felicidad o crecimiento, es una relación contaminada. Lo que no sea tu zona segura debe ser motivo de tomar acciones y decisiones, Armando. Sí, concuerdo aquí con los colegas. Mira, lamentablemente eso es un tema bastante complicado porque en materia jurídica la psicología interviene bastante, tanto para el agraviado como para el sindicado. En nuestro derecho penal guatemalteco lamentablemente no se le toma mucho énfasis al estatus mental del sindicado o del acusado según la etapa procedimental en la que vaya. Sí se le toma mucho, obviamente, valor a lo que siente o el padecimiento de la víctima o el agraviado. Esa gravidez con la cual ha sido victimizado, ha sido ultrajado emocionalmente. Pero en estos casos ya es, mira, de hecho las tendencias en redes sociales ya están saliéndose de control. La inteligencia artificial está saliéndose del control, ya los mensajes subliminales existen y han existido toda la vida, desde aquellas cosas que decías, dale vuelta al cassette y ponerlo al revés, o sea, siempre ha existido. Y todo esto que hacen los influencers lamentablemente son contraindicaciones y estos son los resultados de la misma dosis que ellos están ofreciendo. Bueno, ya que hablamos de Luna, le damos seguimiento a lo que hace una semana se convirtió en una noticia a nivel mundial. La creadora de contenido, Valeria Márquez, que transmitía en vivo a través de TikTok cuando fue atacada a balazos por un supuesto repartidor. Hoy, una madre y su hija visitaron el salón de belleza de Valeria para rendirle homenaje y devolver la bondad que ella les mostró. La falta de parentesco no era excusa para Valeria y su bondad iba más allá. Cuando ha pasado una semana desde el asesinato de la famosa influencer mexicana, una madre y su hija llegaron a la escena del crimen. El vínculo entre Valeria y ellas, aunque con poca conversación, inició cuando la influencer le recomendó a la menor que practicara natación. Mira, yo a ella la conocí realmente aquí. Nosotros veníamos a pedir informes, realmente no estábamos indecisos entre la danza y la natación, y recuerdo que ella iba bajando una bolsa de esmaltes y ella platicando con nosotros nos dijo que mejor la natación, y de ahí nació, mi hija empezó a conversar con ella y de ahí nació el de que mira, métete a la natación, se te van a hacer muy bonito. Bueno, empezó a platicar con ella, le dijo yo te lo voy a regalar por si tú quieres animarte. Y así fue como nosotros conocimos a ella. Valeria le regaló a la niña una veladora para que la encendiera antes de las competencias de natación. Ahora ha vuelto a donde provino. Primero que nada porque fue hace ya 8 días que sucedió esto. Vengo en compañía de mi hija. Ella era madrina de mi hija en la natación. Venimos a regresarle un poquito del amor que ella le ofreció a mi hija. Esta veladora que colocamos en este momento que trae brillitos, se lo dio a mi hija cuando ella iba a concursar, como de que le fuera muy bien, que le daba toda la buena suerte. Y así como ella se la regaló a mi hija, ahora ella viene a regresarle la veladora con todo el amor que sentía mi hija por ella. La madre de la niña relató que Valeria no conversaba sobre su vida personal y que solo se encargaba de los gastos de la menor en la escuela de natación. Mientras tanto, la abogada de Erika, amiga de Valeria Márquez, ha salido a aclarar que Erika terminó la transmisión en vivo para proteger la imagen de Valeria. Tras los hechos, Erika fue la última persona visible en cámara, evidentemente en estado de shock. Ella decidió detener la transmisión con una única intención, la cual era evitar que la última imagen de su empleadora, la cual, repito, que fue víctima de feminicidio, fuera difundida o viralizada.
La abogada Yasmín Escamilla indicó que usuarios a través de redes sociales incitan al odio y al linchamiento digital de Erika al replicar comentarios que señalan a su defendida como supuesta sospechosa. Unas 70 personas llegaron a ver la escena del crimen para tomar algunas fotografías. 2 personas originarias de Ciudad de México y Ecuador dejaron sus nombres en papelitos con la leyenda "que en paz descanse". Para Impacto Directo, Ginny Sogben. La bondad de Valeria, obviamente, pero Erika está en el centro de la atención, Julio, por esa imagen que queda captada, que no es precisamente de una persona que esté preocupada. No, y aquí esto hay que investigarlo, independientemente de ese derecho de defensa que obviamente tiene como un derecho humano. Y su presunción. Su presunción, la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera, pero hay que investigarlo, ¿no? Porque no parece una persona realmente, como tú dices, ni que esté traumada, ni que esté bajo estado de shock, sino que simplemente esto es algo que inclusive, ojalá y no, porque puede llevar a ser que sea una cómplice dentro de este femicidio, porque lo cometió un hombre. Ahora, llama también la atención una situación. Muchas veces los ataques a las personas provienen de las personas más directas, más cercanas y supuestamente con mayor amistad. Recordemos el caso de Selena, que también lo discutimos en su momento acá en Impacto Directo. Como sea, creo que por ahí tienen que estar las líneas de investigación allá en la Procuraduría, como le llaman los mexicanos al Ministerio Público, que sería nuestra institución, para que este hecho no quede en la impunidad. Y una última cuestión, Alexis, las redes sociales no se están convirtiendo en algo que nos acerca, pero muy peligroso. Asesinatos, femicidios, trata de personas, secuestros, drogas, etcétera. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Y hay varios elementos, Stephanie, que pueden ser parte de la investigación. Las comunicaciones de Erika, qué grado de complicidad pudo haber ella tenido con él o los asesinos. Sí, mira, lastimosamente ella es una de las principales sospechosas junto con la expareja de Valeria. Porque si ustedes pueden ver la transmisión en vivo completo de Valeria, que hay diferentes fragmentos en las redes sociales, ustedes se pueden percatar que Erika prácticamente le dice que se quede más tiempo, porque ya Valeria, ella se quería ir y tenía como esa intuición que algo le iba a pasar, y Erika le decía, no, espérate, porque la persona que te va a entregar el regalo quiere que precisamente tú estés, porque si tú no estás, no te van a entregar el regalo. Y le decía un montón de veces que se quedara. Cuando vemos al final de la transmisión, no vemos una cara de preocupada. Yo, si fuera yo, no hubiera hecho eso, sino que hubiera auxiliado a mi amiga. Un grito de desesperación. O algo, yo no sé. Entonces sí puede ir por ahí la línea de investigación en contra de Erika y también en contra de la expareja de ella, porque ya también ella en las redes sociales había denunciado que tenía ciertos maltratos y ciertas amenazas de parte de él también. La bondad que también se platicó en esta nota, esas acciones que diferencian a los seres humanos, el haber tenido este gesto con la niña, la veladora, el motivarla para continuar con sus clases de natación, nos da una panorámica distinta de Valeria, no solo lo que se ha mencionado ahora tras su crimen. Pues ella estaba en este momento en el foco por lo que le sucedió, pero por supuesto que era un ser humano y me imagino que tenía esa sensibilidad. No sé si tenía sobrinos, no sé qué relación tenía con otros niños, pero este gesto qué lindo, ¿verdad? De lo de la natación y que llega la mamá a agradecerle. Y yo quiero ir un poquito más profundo en este tema y es definitivamente, es otro caso de relaciones tormentosas. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la raíz? Es porque venimos de familias disfuncionales. ¿Qué significa esto? Donde papá o mamá no estuvieron, o posiblemente sí estuvieron físicamente, pero no cumplieron el rol, no llenaron las necesidades que nosotros requeríamos de niños. Entonces se nos enseña a amar, se nos enseña a relacionarnos con otros de manera distorsionada. Por eso es que vemos todo esto y lo que tú decías, esto es una radiografía de una sociedad enferma, ya sea que suceda aquí en Guatemala, en Brasil, en México. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros cuando estamos en una relación de pareja o con amigos, venimos de nidos enfermos emocionalmente, donde todavía no hemos sanado. Por eso la importancia de la salud mental y hemos hecho el llamado a las autoridades.
Ustedes si quieren ir a donde un psicólogo, por supuesto, hay públicos, pero tienen que esperar, son solo ciertos minutos que atienden. Entonces, este es un llamado más allá, porque van a seguir sucediendo casos como este y otro más, y esperemos que no. Definitivo. Vamos a la pausa aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Quédese con nosotros, volvemos después de estos mensajes. Y Sergio Montúfar es un astrofotógrafo que fue reconocido como el fotógrafo de la Vía Láctea del año por su fotografía titulada Cosmic Fire, capturada el 2 de junio del 2024 desde el volcán de Acatenango. La imagen muestra el volcán de fuego en erupción con lava y humo bajo la Vía Láctea, reflejando la fuerza y belleza de Guatemala, citando las palabras del artista que dio el anuncio en su cuenta de Instagram. Y nos acompaña Sergio aquí en el estudio de Impacto Directo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, ¿cuál es la diferencia entre un fotógrafo y un astrofotógrafo? Quiero que tú nos digas cuáles son esas diferencias para poder resolver ese misterio para quienes no conocemos del tema. Pues la astrofotografía se deriva de una técnica fotográfica, pero nosotros nos dedicamos a fotografiar, como se dice, los astros. En mi caso, a mí me gusta mucho fotografiar el paisaje nocturno mezclado con el cielo, porque podemos transmitir diferentes conceptos como geología, meteorología, astronomía, además de cultura astronómica, ¿verdad? Sergio, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Fue casualidad o alguien te adentró en este mundo de la astrofotografía? Es un tema bastante largo. Yo desde pequeño soy observador del cielo. Tuve la oportunidad hace una década aproximadamente, descubrí que se podía captar los astros con un teléfono, un telescopio, y además lo que podría lograr uno captando con una cámara profesional, y me gustaba mucho el impacto que tenía en mi comunidad, porque a la hora de publicar una de estas imágenes la gente se maravillaba de lo que estaba viendo, que prácticamente estamos observando algo que nuestros ojos no pueden ver. Y algo que mencionaste que me llevó a la niñez, cuando los niños soñamos con los planetas, cuando miramos hacia el cielo, las estrellas, muchas de esas ilusiones, de esos deseos comienzan desde la niñez, tal y como te pasó. Correcto, sí, desde pequeño observamos las estrellas. Con el crecimiento de la contaminación lumínica hemos dejado de observar el cielo, y estas imágenes son una oportunidad para poder acercar a las personas a observar algo que todos tenemos dentro, ¿verdad? Como decía Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas. A ver, Sergio, tú decías que con el teléfono lo podemos hacer. ¿Cómo es esto posible? Sí, porque muchas veces queremos sacar una fotografía cuando vemos una luna, pero si nos pudieras dar esas recomendaciones. Claro, los secretos del tipo de imagen que yo manejo es que necesitamos un lente angular, un campo que puede ser 14 milímetros a 35 milímetros, un lente que abarca bastante campo. La cámara tiene que tener un modo manual en el que podamos manejar lo que es la sensibilidad del ISO, el tiempo de exposición. Esos dos son parámetros importantes. Dejar el teléfono quieto un tiempo, porque la cámara va a estar acumulando luz, y eso es lo que diferencia a un fotógrafo de un astrofotógrafo. Un fotógrafo saca la foto del instante, nosotros tenemos que esperar 10 segundos, 15 segundos para una imagen bonita. Por ejemplo, la imagen que nosotros vemos en pantalla son 10 segundos de exposición con un ISO de 3200 para arriba, ¿verdad? Y algunas otras de las imágenes en concurso tienen hasta minutos de exposición, lo que nos permite capturar que la cámara guarde más luz. Claro, bueno, vamos a hacer las pruebas, lo intentamos mañana, les ofrezco que intentemos. A ver, Sergio, cuéntanos de esa fotografía, ese premio que ganaste a Acatenango en actividad, ¿verdad? Sí, digamos, yo desde hace muchos años que empecé la fotografía de volcanes con estrellas. A mí me gusta mezclar la naturaleza o la cultura con el cielo. En Guatemala nosotros tenemos más de 3000 años de historia con una cultura astronómica. Nuestros mayas nos dejaron los observatorios astronómicos, la observación del cielo todavía ocurre dentro del país. Y a mí me gusta mucho la imagen que nosotros podemos manejar en Guatemala, porque tenemos volcanes activos y es un atractivo muy importante para todo el mundo mostrar esta imagen, ¿verdad? La imagen del volcán de fuego haciendo erupción. En mi desarrollo, yo desarrollo sitios para observar el cielo y también para conservar el cielo nocturno de la contaminación lumínica. He trabajado en las faldas de los volcanes en la mayoría de estos años,
era mi primera vez subiendo el volcán de fuego, entonces mi idea sí era llegar a obtener una imagen en donde yo podía observar una de las explosiones con el centro galáctico, que es lo que observamos ahí, que es un atractivo para todos los fotógrafos, y también con esto nosotros promovemos una nueva narrativa de Guatemala, no el paisaje de día, sino el paisaje nocturno, que es igual de poderoso, ¿verdad? Y se ve impresionante la foto. Claudia, hemos quedado impactados. Sí, definitivamente. Sergio, tengo una pregunta. Sé que este es un arte, una ciencia maravillosa de captar un objeto, una persona, una situación, como lo que sucede acá en tu foto. ¿Es cierto que el fotógrafo necesita algo que es fundamental y es paciencia, especialmente con los fenómenos de la naturaleza? Porque me imagino que te estás ahí horas sentado esperando. ¿Es cierto esto? Cuéntanos. Totalmente cierto. Más que todo lo que nosotros, los astrofotógrafos, uno de nuestros mayores retos es el estado climatológico. Existen países como Chile, por ejemplo, que hay 300 noches despejadas al año, pero un país como el nuestro, que es un país tropical, la cantidad de noches es menor, y también obtener un cielo despejado es bastante más difícil. Entonces, muchas de mis imágenes he pasado años para obtenerlas. Wow. Vas al lugar, se nubla, se pierde la alineación que uno quiere en la fotografía, entonces hay que planificar y estar consciente de que muy probablemente pueda uno perder la oportunidad y necesite volver al lugar, ¿verdad? ¿Y has llorado cuando has tomado alguna foto porque has pasado muchas horas esperándola o te ha dado esa emoción? Sí, he tenido algunas fotografías impactantes. Actualmente tengo una exposición en el Hotel Porta en Antigua Guatemala, donde tengo algunas de las colecciones que he hecho en sitios arqueológicos, obviamente con los permisos del Ministerio de Cultura y Deportes. Una de mis imágenes favoritas es el Gran Jaguar bajo la Vía Láctea. Esa foto, para poder hacerla, la soñé desde 2012 hasta el 2018-19 la pude hacer. O por ejemplo ahorita la del volcán, esta también es importante porque yo no había podido subir el volcán a Catenango para poder observarlo, y yo sabía que subiendo podía generar una imagen que tuviera este impacto, ¿verdad? Y lo bonito es poder llevar a estas instancias internacionales el cielo de Guatemala. Sergio, en tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar para disfrutar de todo este material? Muchas gracias. Pues aparezco como sergiomontufar.space en mi página de internet, en Instagram y en Facebook. Me pueden seguir ahí. Cualquier duda que tengan relacionado a la fotografía astronómica o cualquier cosa que pase en el cielo, pues me pueden consultar, ¿verdad? Bueno, Sergio, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Llegamos al final. A nuestros panelistas que nos han acompañado: Stephanie González, abogada; Julio Talamonti, experto en seguridad pública; Claudia Macís, comunicadora y psicóloga; y Armando Mendoza, abogado penalista. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Mañana, 7 de la noche, nos encontramos aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Pásela muy bien.